cuando uno planifica con el método de casos, pues la premisa básica es que los estudiantes han ya leído el caso y lo conocen y lo manejan y etcétera. Entonces uno puede ver ahí. Y como les digo, eso fue algo que por la premura nosotros teníamos la intención de enviarlo por correo, pero nos dijeron que no estaban recopilados los correos, entonces lo que hicimos fue colgarlo ahí. Y sabemos que no era la mejor forma, ¿no? O sea, estábamos empezando mal con el método de casos porque lo ideal era poderlo dejar antes, ¿no? Entonces, veo que efectivamente no ha sido así. Así es que vamos a ver cómo corregimos esto. Bien, entonces, entrando en materia, lo que vamos a hacer aquí es eso, una introducción a la enseñanza por el método de casos. Y es bastante generalizado porque abarcamos desde lo básico del ABC hasta un poco más avanzado de los que ya conocen el método y lo han aplicado y que tienen la gran inquietud y que a veces yo he visto cuando he participado en formación con otros colegas, bueno, ¿cómo vamos a evaluar un caso? Y en ese sentido, pues en el fascículo también, en la última parte, se habla un poco de cómo evaluar un caso, qué es lo que se evalúa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la agenda está prevista de la siguiente manera. A ver, no quiero, ahí está. La agenda está prevista pues de la siguiente manera, como ya mencioné, qué es y qué no es un caso de enseñanza, cuáles son las características, principalmente las de un buen caso, cuál es la estructura, los tipos de casos, el rol del docente y del estudiante, y después en la otra presentación pues podemos ver un poco más sobre cómo preparar clases con el método de casos, qué debo hacer y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Generalmente a veces hay docentes que dicen, no, yo enseño con el método de casos y pues lo que hacen es que escriben alguna historia muy breve de 1 a 2 páginas, 3, o a veces comparten noticias de alguna revista o de algún periódico o un medio de comunicación, etcétera, o a veces pues dejan algún ejercicio con alguna anécdota o algo por el estilo. Entonces, la verdad es que un caso es más que una historia, es cierto, un caso es una historia, pero es más que eso, tiene ciertas características, que es un poco lo que vamos a ver ahora. No necesariamente una historia, una anécdota, mi experiencia, algo que viví, pues va a ser suficiente o va a alcanzar para lo que se concibe como un caso en el método de casos, ¿no? Eso es algo que es importante tenerlo en mente. ¿Cuáles son esas características que van a hacer que sea un caso, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en esas características, y tal vez eso es lo primordial del método de casos, es que se basa en una situación real. Fue algo que vivió alguien dentro de una empresa, principalmente porque recordemos que en este caso los casos se están utilizando mucho en las escuelas de negocios, pero también se utilizan en otras escuelas como las escuelas de derecho o de medicina. Entonces lo que hace es que describe una situación real concerniente a una disciplina que vivió alguien y presenta los detalles, la información. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque también presenta un dilema, presenta un reto. No solo se trata de proveer información, ¿sí? No solo se trata de dar datos, de contar qué fue lo que pasó, sino también se trata de presentar una disyuntiva, un reto. Y lo más importante también es que hay una aplicación de los saberes que ya tiene el estudiante y de los saberes que está aprendiendo en nuestro curso. Entonces, eso es lo más importante. Yo no tengo que ir a preguntarle al estudiante, defíname el concepto o indique que dice tal teoría, sino básicamente es a través de su aplicación en el método de casos o en el caso que yo he asignado, como él va a poder demostrar si efectivamente sabe o no sabe qué es ese concepto, qué es esa teoría, si debe o no debe aplicarla, etcétera, etcétera. Y lo relevante también es que genera participación, ¿sí? La participación del estudiante es algo importante. Y en ese sentido, aquí es donde viene un poco la primera diferencia respecto a la forma más tradicional que todos hemos tenido,
unos más, otros menos, y que sigue siendo válida. No quiere decir que se vaya a invalidar porque ha sido una forma tradicional y es valedera todavía de la magistral. En el método de casos, digamos que se invierte un poco. De hecho, se está más en el paradigma del aprendizaje que de la enseñanza. En el método de casos no es tanto que el docente vaya a enseñar, sino es que los estudiantes van a aprender. De hecho, si ustedes revisan la bibliografía del fascículo, hay un libro muy bueno ahí de la Universidad de IB de Canadá, que precisamente se llama Aprendiendo con el método de casos. ¿Por qué? Porque el método de casos es un método activo, es un método centrado en el estudiante, donde él va a construir su propio conocimiento a partir de los presaberes que ya tiene, ¿sí? Entonces, algo muy relevante es eso, la participación. Y como ya mencioné y reitero, el caso, y lo dice ahí en el fascículo, no lo digo yo, sino lo dicen los autores que han salido más de esto, el caso es como llevar el laboratorio al aula, ¿no? Recordemos que en algunas ciencias, como las ciencias sociales, o en este caso las ciencias empresariales, que es donde yo estoy, pues no tenemos, a diferencia de las ciencias naturales, un laboratorio eh, o una computadora donde poder practicar. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Valga el término, ¿qué hacemos en ese caso, no? Pues nos auxiliamos de esto que se llama los casos de enseñanza. No son estudios de casos, sino son casos de enseñanza, porque como ya reitero, pues nos van a narrar una historia que tiene personajes, que tiene información, que tiene dilemas, que tiene decisiones que tomar, problemas que identificar, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es una de las principales características que tiene el caso, ¿no? Va a haber una oportunidad para que los estudiantes puedan analizar esa información, puedan inferir de esa información, puedan aplicar sus conocimientos, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es una primera característica. Y en ese sentido, pues, se requiere que el caso presente la información de una forma lo más fidedigna posible, lo más clara posible, lo más lógica posible, de tal manera que haya un hilo conductor y en ese sentido, pues los estudiantes se puedan sentir bastante guiados. A ver, ahí está. Y esos son entonces los requisitos de un buen caso. ¿Qué se necesita para que sea un buen caso? Cuando yo leo el caso, pues tengo que verificar que haya una concordancia como ocurrieron los hechos, que haya objetividad, que se entienda por sí mismo lo que se está leyendo, o sea, que no cree confusión o que se esté tergiversando la historia. Aquí no se trata de medio de comunicación de que uno dijo y el otro no, etcétera, sino que se trata de presentar los hechos tal cual los vivió el protagonista o los protagonistas o la empresa, y como ya dije, de una forma bastante entendible y también desde una forma bastante lógica, o sea, que uno vaya entendiendo, esto se dio por esta y esta situación, ahora entiendo por qué el personaje actuó así y por qué hizo lo que hizo o dejó de hacer lo que dejó de hacer, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, y ahí viene también una parte que es lo de la sensibilidad, ¿no? Tomar en cuenta esos pequeños detalles que a veces no se consideran o que se pasan, pero que de pronto pueden ser importantes cuando se está analizando un caso, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos relevantes que tiene que tener un buen caso, ¿no? No se trata que tenga opiniones personales o perspectivas de algún matiz filosófico o de pensamiento, etcétera, sino básicamente que trate de ser neutro, ¿no? Luego, la estructura. La estructura, eso es algo muy importante y ahí se diferencia de lo que yo mencionaba al inicio de lo que es y no lo que no es un caso. A veces hemos visto en algunos libros de texto también, pues dice el caso, ¿no? Y hay una, dos, tres páginas o esos que utilizamos para hacer las evaluaciones, los exámenes, pero vemos que no tiene esta estructura y esto es lo que diferencia los casos de enseñanza, ¿sí? Va a haber una apertura, un párrafo introductorio en el cual, pues obviamente se presenta la situación, qué es lo que está viviendo el protagonista, cuándo lo está viviendo, dónde lo está viviendo,
qué tan urgente es la situación que está viviendo. ¿Puede postergar la solución? ¿No puede postergar? ¿Le debe preocupar o no le debe preocupar? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante cuando se da ese párrafo de apertura. Luego viene todo lo que son los datos, o sea, indicar quién es la persona, cómo es su carácter, su temperamento, indicar cómo es la empresa, cómo está estructurada, cómo es el sector donde compite la empresa, el país, etcétera, que son datos que al final le van sirviendo al estudiante, ¿no? Y eso es algo muy importante. Y luego, pues, la disciplina, ¿no? Ya sea matemática, estadística, marketing, o de alguna otra naturaleza para los colegas aquí que están de otras facultades que no es la mía, de ciencias económicas, puede ser de derecho, ¿sí? La disciplina, la doctrina, etcétera, ¿no? Y después viene lo sustancial, es decir, lo que dio mi profesor ahí, lo importante, la carne, ¿no? Cuando uno compra una hamburguesa, lo que está comprando es carne y la lechuga es solo un adorno, hay un complemento. Entonces él decía, cuando uno estaba dando algo que no era, no decía, de eso es lechuga, no, yo quiero carne, ¿no? Entonces, tiene que estar ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que se está manejando? ¿Cuál es la decisión que se debe hacer o que ya se hizo y que se va a analizar? Porque como vamos a ver, hay diferentes formas de casos o diferentes tipos de casos y a veces pues algunos los vamos a utilizar solo para analizar qué se hizo, por qué se hizo, cómo se hizo, fue lo mejor que se hizo o había otra alternativa, etcétera, ¿no? Y luego pues las alternativas, cuando ya hemos encontrado cuál es el problema y vemos las alternativas de solución, cuál es la mejor alternativa que se va a utilizar dependiendo de los criterios, ¿sí? De nuevo, si estaríamos por ejemplo en un caso de derecho, pues, y el caso está planteado en términos de un juicio, por decir algo, pues ahí analizamos si la alternativa era condenarlo, no condenarlo, una pena suave o una pena más severa, los datos ahí, si había suficiente evidencia, no había evidencia, era circunstancial, etcétera, etcétera. Creo que a alguien se le activó de nuevo su micrófono, si pudieran chequearlo. Si no, déjenme un minuto acá para ver si yo lo puedo apagar. Sí, creo que sí. Listo. Entonces, y luego viene pues la conclusión, ¿no? Nos presenta ahí cuál es la conclusión, el párrafo de cierre que dice, en el caso, bueno, entonces la empresa no sabe qué hacer, no sabe qué decidir y tiene que tomarse su tiempo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la estructura, que como dije, eso es algo muy importante, que en la medida de lo posible se vaya dando esa secuencia que estamos viendo ahí. Y por favor, si tienen alguna duda, me van interrumpiendo en cualquier momento, no se preocupen y vamos conversando. Como les digo, todo esto está, la presentación está basada en el fascículo para pues poder llevar un hilo conductor. Algo muy importante es por qué usar casos de enseñanza antes de pasar a los tipos. ¿Por qué vamos a usar casos de enseñanza? Y reitero, pues lo que ya dije aquí, porque van a permitir esa aplicación de conocimiento, ¿no? Yo sé que puedo utilizar ejercicios, pero un ejercicio no tiene un contexto, no tiene personajes, no tiene información, sino un ejercicio simplemente dice, están los datos y calcule o haga o interprete, etcétera, pero no hay todo ese complemento que hace enriquecedor al caso y que es lo que va a hacer que el estudiante vaya desarrollando esa capacidad muy importante hoy día de poder analizar información, de poder extraer lo importante o lo relevante de lo que no lo es y poder hacer esa aplicación de conocimientos, de nuevo, reitero, dependiendo de la disciplina que nosotros tengamos. Entonces, eso es muy importante y por eso están los diferentes tipos de casos que uno puede desarrollar, ¿no? Hay casos que se basan en identificar el problema y a veces, créanme que no es tan sencillo desarrollar ese tipo de casos porque algunos estudiantes, según su saber,
sus presaberes, como decimos, van a decir, no, el problema está centrado en el sector fuera de la empresa, es el ambiente de negocios. Otros van a decir, no, el problema está en el área de personal. Otros van a decir, no, el problema está en la parte legal. Otros van a decir, el problema está en la parte financiera. Entonces ahí empieza el aprendizaje y el enriquecimiento, porque lo más importante es que cada quien diga por qué. ¿Por qué es que cree que el problema está en el estilo gerencial? ¿Por qué cree que el problema es financiero? ¿Por qué cree que el problema es del sistema de software? ¿Por qué cree que el problema es en el área de producción? ¿O por qué cree que el problema está externo a la propia empresa? Y entonces ahí es donde se van desarrollando las competencias, ¿no? Porque el estudiante va a participar de una manera más activa, indicando sus motivaciones, sus razones para decir por qué es ese problema. Y ahí entonces es donde se va desarrollando la competencia muy importante que hace el método de casos, que es la comunicación, que no solamente va a ser la comunicación oral, sino también puede ser escrita cuando le pedimos al estudiante que presente su solución por escrito, ya sea con un informe o con una presentación, ¿sí? Pero ahí lo estamos haciendo que adquiera el hábito de comunicarse por escrito, de plasmar ideas. Como a veces yo les digo, de sintetizar. Por favor, no quiero que me escriban un tratado, no. En 2, 3 páginas o en 5 diapositivas máximas, usted me tiene que presentar su solución o su resolución del caso. Y entonces ahí ya le estamos generando ese hábito de acotar, de expresarse de una manera directa. Recordemos que a veces nosotros los guatemaltecos somos un poco redundantes, nos gusta dar vueltas al asunto. Me dicen que el vínculo de caso no funcionó. Bueno, si no, yo se los hago llegar a través del chat en un momento por este medio, no se preocupen. Tengo una copia de eso, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Y luego están los casos donde hay que tomar decisiones. Bueno, está el típico dilema, por ejemplo, de alguien que desea emprender, para lo cual tiene que renunciar a su trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Renuncio, no renuncio? ¿Emprendo, no emprendo? ¿Invierto, no invierto? ¿Acepto el trabajo, no acepto el trabajo? ¿Despido, no despido? ¿Compro el software, no lo compro? En fin, ese tipo de situaciones, ¿sí? Que se van dando en las empresas. Ingreso a ese mercado, no ingreso a ese mercado, etcétera, ¿no? Entonces ahí eso es lo importante, porque se van dando decisiones que se tengan realizar, ¿no? O tomar, como frecuentemente decimos. Y luego están los casos que tratan de evaluaciones, donde vamos ya sea a analizar una decisión que ya fue tomada o interpretar por qué se hizo lo que se hizo, ¿no? Vamos a evaluar. Perfecto, veo que ya lo compartieron ahí por el chat. Gracias a quien lo compartió, Leonel. Y luego están los de reglas, es decir, que se acerca un poco más a los ejercicios, es decir, los que se basan en, por ejemplo, en el caso de las finanzas, de la relación beneficio-costo, donde pues ya sabemos que si el beneficio es mayor que el costo, pues ejecutamos, o en el caso del valor actual neto, que nos dice que si el valor actual neto es mayor que 0, entonces sí procede a ejecutar el proyecto, si no, no lo hacemos. Entonces, hay distintos tipos de casos, y esa es otra de las riquezas, que uno puede elegir dependiendo el tema o dependiendo el objetivo de aprendizaje que uno tenga, ¿no? El saber que uno quiera, o la competencia, como decimos. Miren, yo sinceramente la competencia que quiero desarrollar en los estudiantes es la competencia de síntesis. Entonces busco un caso un poco robusto, o de toma de decisiones, pues busco un caso que obligue, donde tenga que decidir la persona o el estudiante, porque eso es algo muy importante. El estudiante se tiene que poner en los zapatos del protagonista del caso, ¿no? Por eso hablábamos de sensibilidad. Y otro de los aspectos también muy relevantes es que el método de casos ayuda a crear esa competencia o esa habilidad que hoy día están requiriendo mucho en el mundo laboral, el trabajo en equipo, y que tanto nos cuesta, ¿no? Y lo digo con toda honestidad del mundo, porque
lo hablamos mucho y a veces a nosotros también nos cuesta, o sea, trabajar en equipo, más cuando son equipos interdisciplinarios, cada uno por nuestra formación, pues tenemos nuestros saberes y nuestros caracteres, como diría yo, muy propios de la profesión, y pues algunos son más expresivos, otros son menos expresivos, y entonces de nuevo ahí esa competencia nos cuesta a veces. Perdón, solo creo que se volvió a abrir un micrófono, a ver si lo apago. Ustedes sí que son familia. Déjenme ver, ando buscando aquí. ¿Cuál? Listo, espero no haber apagado el mío, ¿no? O el mío sigue encendido. Sí, entonces, esos son los tipos de casos que nosotros podemos ver. Y entonces ahí viene la gran pregunta, ¿cuál es el rol del docente y cuál es el rol del estudiante? Y ahí es donde viene el gran desafío para uno de docente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar, a ser nosotros los que decimos, los que damos la información, el conocimiento, pero recordemos que desde que existe Internet y San Google, como decimos en los salones de clase, pues ya no somos los dueños del conocimiento, o sea, aquellos textos donde dice que somos los guardianes del conocimiento y los transmisores del conocimiento, como que ya no es tan aplicable en pleno siglo XXI. Ahora el estudiante a un clic de distancia, como decía un anuncio hace mucho tiempo cuando empezó la internet, pues puede obtener todo y no necesita una computadora, lo puede hacer desde su teléfono, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy relevante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como docente? Pues, básicamente, como dice el manual de casos de Harvard, ahí, preguntar, preguntar y preguntar. O sea, el rol del docente es más hacer preguntas y ser un guía, guiar esa discusión que se va a dar dentro del caso, ¿no? No es hablar mucho, sino más guiar. Perdón, solo quiero ver en el chat porque aquí ya estoy viendo algunas participaciones importantes. Dice José, un caso tipo problema donde se motiva al estudiante al realizar investigación, analizando datos, luego el estudiante aplica procedimientos para prueba de hipótesis con el fin de generar conclusiones, se podría... Y déjenme ver aquí. Catalogar como caso. Sí, José, pero recuerda que tiene que tener esa estructura que ya hablamos y ahí regreso, perdón, ahí a lo que mencionábamos, la estructura, ¿no? Un párrafo introductorio que nos dice cuál es la situación, qué es lo que está viviendo. O sea, alguien que, por ejemplo, quiere determinar la veracidad de una afirmación o de una hipótesis o refutarla, pues ahí tiene que tener cuál es su hipótesis. Yo creo que esta enfermedad está causada por tal o cual germen, microbio, bacteria. Yo no soy especialista en eso, entonces no sé cuál es el término más adecuado. O quiero saber si el consumidor se va a comportar de tal manera con base en los datos que tengo. Entonces, ahí me va a presentar la hipótesis y luego me va a decir cuánto tiempo tengo para poder comprobarla y los datos, y ahí me va a dar la disciplina, etcétera. Entonces, sí hay casos donde de hecho se puede hacer uso, hay casos para estadística, hay casos para matemática, como ya dije, hay casos para derecho, de medicina. De hecho, el método de casos que tiene más de 100 años se empezó a usar en la Facultad de Medicina y Derecho de Harvard, antes que en la Escuela de Negocios de Harvard. Lo que pasa es que se popularizó en la Escuela de Negocios de Harvard, pero inicialmente no fue ahí, sino fue en Derecho y en Medicina, y se sigue usando todavía. Tiene más de 100 años de antigüedad, de aplicación el método de casos, y lo más importante, se aplica en la mayoría de escuelas de negocios del mundo. Si alguien dice que es una escuela de negocios y no utiliza el método de casos, ustedes tengan la seguridad que no es una escuela de negocios.
Cualquier escuela de negocios del mundo utiliza el método de casos porque es parte de la metodología para enseñar en una escuela de negocios, ¿no? Por la aplicación, por la parte práctica, ¿no? No se trata de ir a memorizar o de responder falso y verdadero, etcétera, sino recuérdense que las escuelas de negocios el mundo de los negocios es un mundo muy práctico, muy aplicable, ¿no? Angélica dice, hay casos que dan lugar a debate, el docente debe tomar postura. Buena pregunta, Angélica. La verdad que el docente lo que debe hacer es guiar, como ya dije, y hacer preguntas, ¿sí? Guiar y hacer preguntas. En todo caso, lo que puede hacer cuando ya veamos ahí la aplicación es ver, contrastar puntos de vista de los estudiantes. Que sean los propios estudiantes los que discutan dentro de ellos mismos. Yo estoy de acuerdo con que hay que absolver al acusado por tales y tales razones. Y otro dice, yo estoy de acuerdo que debe ser condenado y está por tales y tales y tales razones. Algo muy importante que ustedes van a ver en la mayoría de casos es que en la parte final tiene un parrafito que dice que han sido escritos para ilustrar y para ser sujeto de discusión y etcétera, etcétera, y que no hay respuestas exactas e inexactas, que es un poco lo que vamos a ver hacia el final de la evaluación. No hay una respuesta. Por ejemplo, a veces yo recuerdo una vez un caso en el área de finanzas, donde yo hice una traducción muy libre y dije, indique dónde es mejor tomar el préstamo. Entonces, eso de tomar el préstamo era, perdón, de dos vías. Uno lo interpretaron como, no, pues no era tomar el préstamo, sino prestar, lo dejé en indefinitivo. Uno lo interpretaron como dar el préstamo y otros como otorgar el préstamo. Entonces, obviamente, para los que querían tomar el préstamo, buscaban la tasa de interés más baja. Y los que querían dar el préstamo buscaban la tasa de interés más alta. Entonces, ambos tenían razón. Y cuando una estudiante me preguntó, pero mire, ¿cómo es eso que ambos podemos tener razón? Yo no expliqué, sino le dije, a ver, usted dígame cómo interpretó el prestar. Yo me puse en los zapatos de que es alguien que va a solicitar el préstamo. Entonces, la lógica matemático-financiera que nos dice que debo ir donde es más barato. ¿Y usted? No, me dijo, yo lo hice desde la perspectiva que era el que iba a dar el dinero. Entonces, de nuevo, la lógica matemática me dice, entonces eso es algo muy importante. Dice Leonel Alfredo, todos los casos de estudio deben de ser por escrito para su lectura, también los casos de estudio multimedia tienen el mismo alcance y validez. Digamos que los multimedia no permiten hacer tal vez una exposición tan amplia como se quisiera, ¿no? De hechos, de información, y es ahí un poco lo que se dificulta. No quiere decir que no se puedan utilizar. De hecho, no se ha popularizado mucho, a pesar de que Harvard ya los promovió, los casos multimedia, y hay ahí por videos. Lo que sí es interesante, ya que lo mencionan ahí, y es algo también muy aconsejable, es cuando uno tiene la oportunidad de invitar a los protagonistas del caso. Nosotros lo hicimos en uno que escribimos ahí, al aula y que vaya y que cuente y que los estudiantes lo vean ahí, ¿sí? Entonces, tal vez esa es un poco la ganancia, diría yo, de los multimedia, que al final, pues, estamos con una generación que es muy visual, ¿no? Entonces, les va a fascinar ver ahí, pero no creo que tenga el mismo alcance, o al menos yo no lo he percibido así, no sé si tal vez no ha sido tan tecnológico, que un caso escrito, y no quiere decir que esté acostumbrado a papel. De hecho, pues, ya casi no uso papel en esto, leo libros en digital, pero siento que se pierde algo ahí. Vamos a ver, dice José López, también un caso se debe integrar en función del contexto de la carrera
en la que el docente está desarrollando su actividad, es decir, si la formación es para emprendeduría, es correcto que se implemente la metodología de resolución de casos empresariales integrando áreas administrativas, mercadeo. Sí, efectivamente, cuando veamos cómo desarrollar las clases con método de casos, pues el primer gran desafío que tiene uno como profesor es, bueno, ¿qué casos selecciono? Y es ahí donde empieza lo laborioso de esto. Porque uno, si tiene acceso a un repositorio de casos, como algunos ahí con Harvard, uno teclea ahí, quiero un caso de metodología, por decir algo, ¿no? O quiero un caso de estadística, por decir otra cosa, o quiero un caso de business intelligence, ahora que está. Y aparece un listado, ¿no? Entonces uno tiene que ir leyendo, como vamos a ver en la nota de enseñanza ahí, los resúmenes, como para saber si ese caso aplica o no aplica. De ahí mira la extensión. Es un caso que realmente me va a servir a mis propósitos o no va a servir. Y entonces ahí es donde empieza la complicación. Créanme que aplicar el método de casos no es tan sencillo, por eso es que algunos profesores no se animan tan fácilmente, porque sí les va a consumir su tiempo. Solo la selección del caso lleva su tiempo. Uno tiene que revisar. Y no digamos solo del caso. Si ustedes quieren hacerlo también tipo video, uno se pasa su buen tiempo en YouTube o algún otro medio viendo videos y decir, ah, este se acomoda a lo que yo quiero o este no. O a veces decir, no, la verdad que este video está muy largo, entonces me voy a centrar de los minutos tales a cuales, nada más. Y ahí si el estudiante quiere ver lo demás, pues que lo mire en su casa y todo, pero la esencia, el mensaje está, y ahí pues entonces uno ya tiene esa complicación, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les puedo comentar. ¿Se pueden encontrar casos en español en el sitio de Harvard? Totalmente. Hay algunos traducidos, otros que no. Cuando entremos a la parte de cómo preparar ahí en el manual, están los vínculos de algunos. Lo que sí les tengo que decir es que no son gratuitos, no son free, como dicen. Son pagados y van a ver algunos sitios web, ya sea en inglés, en español, e incluso el que tiene la universidad. Jesús Hernández dice, se puede trabajar también en audio radiofónico, se expone el caso a la audiencia y se espera la solución de la audiencia. Sí, efectivamente, cabal, el día de hoy en la mañana recibí precisamente de esta universidad canadiense, AVI, como les digo, una invitación por la módica suma de $600 a participar en la enseñanza de casos virtuales, ¿no? Así por estos medios como estamos ahora. Y también hay otra para lo más tradicional como esta, que no eran la módica suma de $600, sino creo que eran como $400 ahí. Entonces, sí se puede. Eh, obviamente el desafío es agarrar la práctica para poderlo hacer, ¿no? Entonces, se puede hacer. Dice, si tiene las facultades profesionales para redactar un caso al contexto del área geográfica y adaptarlo al contenido del curso, para mí funciona la importancia en que el profesional haga lo propio del caso. Sí, es un caso que lo ideal, como sucede, por ejemplo, con los artículos de investigación, que sea un caso validado por expertos, ¿no? Ahí sí que me voy a referir a lo que dice la Biblia, ¿no? Nadie da testimonio de sí mismo, porque obviamente yo voy a decir que es mi mejor caso, que es mi mejor artículo. Entonces lo ideal es que pase por un proceso, ¿no? Un proceso de revisión por un par, como decimos, por un jurado calificador o como quieran llamar, donde pues obviamente no va a ser grato cuando nos corrijan la plana, se los digo, le corrigen a uno la plana. Desde que yo participé con el primer caso en ALAC, cuando fue ALAC, es la Asociación Latinoamericana de Casos, en el campus de la universidad, eh, pues ahí me dijeron, mire, su caso está confuso acá, esto es redunda, esto está de más, quítelo, agregue, etcétera, y tarará, es como si le estuvieran enseñando a uno, y entonces ahí uno tiene que tener también humildad, y eso es algo que nos cuesta. Créanme que a los académicos nos cuesta
tener un poco de humildad, pero se va adquiriendo conforme la práctica. Uno sabe que lo que hace, pues no es la novena maravilla o la 10ª maravilla del mundo, sino simplemente es un esfuerzo por hacer algo, ¿no? Entonces, sí se puede, vienes cumpliendo. De hecho, dentro del SEAD, y eso es un anuncio, el proyecto es que el siguiente fascículo sea cómo hacer escritura de casos, ¿no? Y en eso se está trabajando ya para poderlo dar más adelante. Entonces, perdón, voy a regresar a donde estábamos. Ok. Bueno, entonces decía, el rol del docente y el estudiante. Y de nuevo, reitero, el docente tiene que guiar la discusión, tiene que evitar la tentación de dar opiniones, de dar la solución. No, aquí no va a haber solución, aquí lo que van a haber son soluciones y él va a ser un guía, va a preguntar, va a hacer que los propios estudiantes discutan entre sí. Y si no lo hacen, pues obviamente, como vamos a ver más adelante, va a tener que hacer lo que se llaman las típicas preguntas a quemarropa, ¿no? A ver, alguien que está distraído, usted dígame qué opina, qué piensa. Y entonces, como dicen ahí ahora los chicos, so what? Porque uno lo agarró, como dicen en el béisbol, fuera de base, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para mantener la atención. Esto requiere que uno mantenga la atención, ¿no? Que los chicos sientan de que en cualquier momento se les puede preguntar y no quieren ser sorprendidos, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, ¿sí? Y el estudiante, como ya dije, pues lo ideal del estudiante es que él sea quien lleve la voz cantante, es decir, uno es como director de orquesta, uno solo está ahí y los estudiantes son los que van ejecutando los instrumentos y uno tiene que hacer que todo sea sonoro concordantemente y que ejecuten su mejor melodía, ¿no? Eso es algo interesante, dependiendo del tipo de caso que uno tenga, porque eso también es algo relevante y está dentro del folleto ahí. Los niveles de dificultad, dependiendo el auditorio. Obviamente, si es la primera vez que voy a aplicar un caso con estudiantes de primer año, de primer ciclo, pues no va a ser un caso tan complejo como si es un estudiante del último año, ¿sí? De cualquiera de las carreras, ¿no? Entonces, hay niveles, hay desde nivel 1 hasta nivel 3, en el cual, pues, en algunos ni siquiera se toma una decisión, sino simplemente se va analizando, se ve lo que se hizo, por qué se hizo y se entiende la lógica. En otros, pues ya hay que aplicar la parte conceptual y en otros, pues ya hay que tomar decisiones, no solamente hay que identificar el problema, sino crear las soluciones y tomar las decisiones. Entonces eso ya es un poco más complejo, ¿no? Y eso sería esta primera parte. Me dicen si hay alguna, aparte de lo que ya han comentado, alguna inquietud para pasar a la segunda parte donde ya esta agenda, ¿no? ¿Cómo hacemos la selección de casos? ¿Cómo se hace una preparación de casos, ¿no? Que es un poco lo relevante, que creo que para quienes ya han tenido alguna experiencia, tal vez aquí va a empezar a sentirse un poco bien. Compartir pantalla, pero nunca está de más preguntar si están viendo ahí donde dice agenda, selección de casos, preparación de una clase con casos, etcétera. Gracias, Salvador, por confirmar que todo bien. Sí se mira ahí entonces esa pantalla. Todo bien, doctor, todo bien. Gracias, muy amable. Perfecto, entonces, decía, el gran reto es, bueno, ¿cómo selecciono un caso? ¿Dónde encuentro casos? Eso es para empezar, ¿no? Quienes estudiamos en una escuela, recordemos que generalmente quienes dedicamos a la docencia universitaria, y no lo digo yo, sino lo dicen los pedagogos ahí, y si hay alguno aquí o me reafirma o me refuta, por favor, enseñamos como aprendemos, ¿sí? Entonces, los que tuvimos la oportunidad de estudiar en una escuela de negocios, pues lo que hacemos es que empezamos utilizando los casos que nos dieron en esa escuela de negocios o los casos que nos impartieron
en los cursos que recibimos, ¿no? Entonces, por ahí vamos, y a veces tal vez no son los mejores casos, pero ahí los forzamos, los metemos, porque nosotros estamos emocionados con eso y queremos casi que, como yo digo, evangelizar con el método de casos, y no está mal, no digo que está mal. El problema es que a veces estamos forzando el método y no lo estamos llevando a bien, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Entonces, lo importante es ver dónde vamos a hacer esa selección de casos. ¿Cómo vamos a hacer esa preparación de una clase? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí, como les digo, no es tan fácil. El uso de la nota de enseñanza, ¿la uso o no la uso? O en algunas circunstancias, bueno, ¿qué pasa si no hay nota de enseñanza? O sea, tengo el caso, pero no tengo una nota de enseñanza que me diga cómo poderlo aplicar. Es decir, bueno, tengo la fórmula, pero no tengo el protocolo, como dirían algunos de ustedes ahí, principalmente en medicina, no sé, el protocolo eso. Creo que a alguien se le pidió de nuevo déjenme ver si lo logro yo apagar acá. Perfecto. Entonces, ¿qué hago, no? Con la preparación. ¿Uso o no uso la nota? Algunos profesores ya experimentados hacen caso omiso de la nota o simplemente la utilizan como una guía, ¿no? Dice que no se ve. ¿Alguien me puede confirmar si efectivamente no se ve donde dice aquí agenda, selección de casos, preparación de una clase con casos? ¿O vuelvo a compartir? Yo alcanzo a ver donde dice preguntas y comentarios, doctor. Entonces déjenme dejar de compartir pantalla porque seguro no hizo el cambio. Pero no hay problema. La ventaja de la tecnología es que podemos aquí. Ahora me dicen sí. Ya te pasó. Ya, Sí, gracias. sí. No has podido ir. Sí, ahora sí, Ahora ya se sí. ve, gracias. Muy bien. Híjole. Déjenme entonces de nuevo. Y es- Ahí. Ver acá. Entonces, solo permítanme que estoy chequeando aquí. Ya. No va a desconectar mi micrófono, no. Entonces, ¿dónde hacemos la selección, la preparación? Decía, el uso de la nota de enseñanza. Algunos la usan, otros no la usan. La importancia que tienen las preguntas y la participación. ¿Cómo voy a calificar la participación? Participación en dónde, en cualquiera de los momentos del método de casos, etcétera. La evaluación, lo más importante, ¿qué voy a evaluar? Saber disciplinario, competencias, etcétera. Y luego la parte práctica que vamos a tener, ¿no? Entonces, veámoslo así. Ahí está. Bien, selección. ¿Cómo voy a seleccionar yo? Y esto no lo digo yo, sino lo dicen los expertos ahí. Criterios, y que son bastante lógicos, ¿no? Esto está basado en un libro ya bastante antiguo, que está citado ahí en el de Wasserman, 1994, el estudio de casos como método de enseñanza, que me conseguí por ahí en internet una copia en PDF, ¿no? Entonces los criterios son utilidad para el curso o utilidad para el tema que estoy enseñando dentro del curso. ¿Me es útil? ¿Se aplica? ¿No se aplica? Lo que ya mencionaba, la calidad del relato, es decir, ¿es comprensible? ¿No es comprensible? ¿Es demasiado técnico el lenguaje? Los estudiantes todavía no tienen todos los presaberes como para poderlo leer con fluidez y entender, o es muy aburrido, no va a ser nada menos. Recordemos que ahora pues los estudiantes tienen otra visión del mundo y entonces quieren también amenidad. Yo sé que a muchos no nos gusta, pero eso también es parte de las nuevas técnicas que tenemos que desarrollar. La lectura, como ya dije, es comprensible, ¿no? Los datos se pueden hilvanar, se pueden relacionar, se pueden extrapolar, se pueden inferir, permiten la conclusión o no permiten la conclusión de lo que uno está buscando, ¿sí? Entonces es algo que uno tiene que considerar. Y de nuevo, esto únicamente lo logra uno leyendo el caso. Y ahí es donde empieza la complejidad, ¿no? Uno, y no los quiere desanimar, sino
poner pie sobre la tierra de lo que es aplicar el método de casos. Ahí es donde uno empieza, ¿no? Y ya leí un caso y resulta que no. Me tengo que ir a leer otro mi casito de otras 5, 10, 15, no sé cuántas páginas, y de pronto veo que ese tal vez sí. Ese tal vez sí me aplica, ¿no? Y lo más importante para los que tal vez no han tenido mucha relación con esto, ¿dónde encuentro casos, no? Y esa es una pregunta, ¿no? Y aquí hay algunos sitios web, no son todos, hay cualquier cantidad. ¡Oteño, hombre! ¡Quieto! Lo que sí les digo es que, como ya referí antes, algunos de estos casos dan la oportunidad de que uno pueda revisar, por ejemplo, el de Harvard, si la facultad a la que ustedes pertenecen tiene algún convenio con Harvard, pues les da un password, un usuario, y entonces ahí uno tiene derecho a revisar y puede descargar, y le dice ahí copia para uso exclusivo del profesor, y dice no copiar, etcétera, etcétera. En Decay Center no permite eso. Simplemente le permite leer el abstract a uno, y generalmente son casos en inglés. Estos están situados, este es un repositorio de casos situado en Inglaterra, y que preferentemente distribuye casos de escuelas de negocios de China y de la India, que es donde se producen en bastantes cantidades. Son casos muy buenos. Y ese publishing es para español, el Instituto de Estudios Superiores de la empresa. Tampoco permite descargar, simplemente permite hojear, ver. De hecho, si uno quiere tener ahí acceso, pues puede escribirles, verificar que uno es profesor de la universidad, y ellos pues le habilitan un password a uno. Para que lo vea, ¿no? Y como les digo, no permiten. Antes permitían descargar casos, pero últimamente no. Y después está el Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey, al cual también la universidad, o en este caso la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, está escrita y tiene un convenio, y que permite también solo ver en pantalla parte del caso, no todo el caso, pero por base del convenio, pues ya uno lo puede solicitar, lo descarga y eso. Y lo más importante, aunque pequeño, no hay más de 36 casos, si recuerdo bien, este que está en el sitio web de la biblioteca de la universidad, en ese link que está ahí como tal, que de hecho también el link está en el fascículo, y ahí es de uso libre, no hay ningún inconveniente. Ustedes pueden bajar el caso tal cual, no hay ninguna restricción, y lo pueden leer y ver si se adapta. Tal vez la gran limitante para los colegas que no son de ciencias económicas y empresariales es que no son casos para todas las disciplinas, y son preferentemente, si recuerdo bien, son más casos del área de marketing y algunos otros de administración y finanzas, economía, ¿no? Entonces eso es un poco de ahí. Leonel Afeo nos dice que hay una escuela de negocios de Texas, casos de estudio para ética en los negocios, tanto por escrito y contenido de refuerzo multimedia, muy completo. Se lo comparto. La verdad es que como no soy profesor de ética, me excuso, no veo eso, pero gracias por compartir. De repente a algunos les puede servir. Desconozco ahí si uno puede descargar los casos y tener eso, o si hay que registrarse. Como les digo, en algunos de estos sitios, por ejemplo, yo tengo registro en Harvard y en el S de España, y por eso sé que permiten, o al menos el IES antes permitía. Y también por algún lado tengo mi usuario ahí del TEC de Monterrey. Es cierto, Giovanni Virula, y de hecho, Giovanni, vamos a usar su caso en la segunda sesión ahí, el caso de aló señor Pérez, que a mí me pareció interesante, y que lo escogimos precisamente porque consideramos que era un caso no disciplinar, más neutro o más accesible para todos, porque el gran desafío que teníamos aquí era, bueno,
¿Cómo hacemos si sabemos que tenemos profesores de diferentes facultades y entonces no vamos a poner un caso de marketing o finanzas y nos fuimos entonces por un eje transversal, como decimos, ¿no? Y así es que vamos a usar ese. Hubiéramos querido utilizar otro que fuera más transversal, pero bueno, como les digo, y gracias a los que están compartiendo ahí ya vínculos que veo que están muy interesantes, que pueden ustedes revisar. Como les digo yo, estos son los que más reviso en función de mi disciplina, ¿no? En las ciencias económicas y empresariales. Y como les digo, hay en muchas universidades pues, que escriben casos y que están disponibles. Y lo importante es eso, que uno sepa dónde va a ir. De nuevo, eso va a ser un desafío porque uno se va a llevar su buen tiempo leyendo casos y viendo cuál es el caso que se adapta específicamente. Y ahí fue donde entonces surgió de pronto en mí la necesidad de decir, bueno, pero ¿por qué voy a seguir usando casos de otras latitudes del mundo cuando puedo usar casos en base a mi experiencia? Y así empecé a escribir. Porque eso, déjenme decirle que es una de las críticas que hacen los estudiantes, ¿no? Y no es de ahora, sino en mi experiencia lo han hecho desde hace ya mucho tiempo. Sí, mire, eso está bien, pero usted me pone casos de grandes empresas transnacionales, globalizadas, y aquí vimos en Guatemala, y etcétera, y tararán. Y decía yo, pero mire, pero si el saber es universal y despedir a una gente se hace en cualquier lado del mundo, o tener pérdidas se hace en cualquier lado del mundo, entonces, ¿por qué necesariamente? O bien nos critican de que los casos ya son muy antiguos. Sí, pero es que usted me está enseñando con casos de hace 15 años o 20, y la verdad que hay casos que nunca pierden vigencia, porque aun cuando hayan sucedido hace 50 años, siguen teniendo notoriedad. Por ejemplo, un caso de una pérdida o de un desfalco o de alguien que hizo trampa en los negocios, qué sé yo, pues ahí no importa si es el siglo XXI o fue el siglo XIX o fue el sector de tecnología donde haya sido, es algo que pues trasciende el tiempo, ¿no? Pero a veces los estudiantes no entienden eso y pues hay que explicárselo, ¿no? Que es un poco lo que yo menciono también ahí. Ya cuando uno va a aplicar el método de casos, mi experiencia es que hay que explicarles de qué se trata el método de casos, qué es lo que van a hacer ellos con el caso, cómo lo tienen que leer, cómo se lo tienen que preparar, porque si no, pues no le van a sentir ese sabor, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que viene, ¿no? La preparación. Y aquí estoy hablando de la preparación como docente, no como estudiante. Después viene la preparación como estudiante. La preparación, entonces, es primero una lectura minuciosa. Y cuando digo una lectura minuciosa, no estoy hablando de leerlo una vez. Hay que leer el caso no una, ni dos, ni tres, sino varias veces. Entenderlo, conocer sus detalles, dónde está la información, qué me puede decir esa información, qué no me va a decir esa información, etcétera. La revisión de la nota de enseñanza, si es que existe, ¿sí? Si no existe, pues yo tengo que ver cómo voy a enfocar el caso, porque la nota de enseñanza me da la ventaja que me dice a qué tema se aplica en el curso, cuáles son los objetivos de aprendizaje y cuál debo ser el enfoque y la distribución del tiempo. Y después vienen las preguntas guías, o sea, y las preguntas críticas, aquellas preguntas con las cuales inicio la discusión del caso, y después las preguntas críticas, aquellas con las cuales se hace pensar al estudiante. Sí, está bien. Una pregunta guía, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué alternativas de solución se tiene? Pero ya después vienen las preguntas críticas. ¿Qué ventajas tiene esa solución respecto a esta otra solución? ¿Por qué debe decidir por la solución A y no por la solución B? ¿Sí? Entonces, ahí es donde hacemos al estudiante que desarrolle su pensamiento crítico, analítico, ¿sí? Y vamos generando esas competencias que son tan importantes en el método de casos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Bien, como veo que ya casi llevo una hora acá y no quiero abusar, les propongo que hagamos un receso de
de 12 minutos, porque veo que son 7:58, y retornemos a las 8 para si quieren ir por un café, un vaso de agua, etcétera. Entonces voy a poner ahí en el chat 8:10, perdón. Y así pues nos damos un receso, ¿no? La segunda parte pues la completamos. Así es que entonces corre el tiempo. Regresamos en 12 minutos. Muy bien. Mientras voy a dejar de compartir y voy a... ¿Pudiera dejar, Guillermo, la agenda? Por favor. Claro que sí, con gusto. De cualquier manera, recuérdense que estas presentaciones están subidas en el sitio web del SEA. Como diría Pero Cantinflas, si nos pues, puede decir en qué parte de la página del SEAT. perfecto. Si me permite, ahorita que estemos en este receso, yo me ingreso a la parte esa y les menciono dónde está. Les muestro dónde está, perdón. Gracias, doctor. Muy bien.
se veía así nuestra en la mesa. Y la veía la mano a la hija del travieso. Estaban repartiendo las flores, pero la quinta licor y la otra doña Marquesa de la quinta y dice. La que no me parecía así la reina. Después que salí con mi padre, mucha.
Perfecto, entonces estamos en tiempo para regresar. Yo le cedo ahora la palabra a Marvin ahí que nos quiere dar un mensaje. Marvin, por favor. Muy buenas noches, queridos docentes. Mi nombre es Joel Aguirre, yo soy parte del equipo SEAD. En este momento estaré compartiendo la asistencia de este curso. Solo tienen este momento para poderla llenar, entonces solo que les demos unos minutitos para que ustedes puedan ingresarlo. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, ya tienen entonces ahí el formulario Google para que puedan marcar su asistencia muy tranquilamente ahí para que hacer constar, como dicen los abogados, su participación en este evento. Si hubiera algún problema, nos lo dicen. Ya voy a hablar de hacer esa pregunta de su diploma de participación. Que están preguntando por acá, Marvin o Alceat, ¿cómo van a obtener su diploma de participación? Me imagino que ya les van a responder. Perdón, todavía no han subido el link de la asistencia, ¿verdad? Bien, ya está en el chat. Está un Que poquito no lo arriba. veo. Está Si como lo pueden en, poner otra vez, porfa, es que se subió mucho. a las 8:11 está puesto ahí. Si se Ok. desplaza ahí con la barrita, un minuto atrás y ahí lo puede ver. Si no, déjeme ver si yo lo puedo copiar y volverlo a enviar. Listo, ahí se lo he vuelto a enviar. Me dicen si ya les aparece. Me Gracias, imagino que, Doc. me imagino que ya la mayoría terminó de marcar su asistencia, entonces como el tiempo es inflexible. Por acá Eric Morales pregunta si hay algún correo donde podemos compartir algunos de nuestros casos para que pueda darle las recomendaciones y sugerencias. Bueno, me imagino que es mi correo el que está pidiendo. No soy un experto en método de casos, como ya dije. He escrito algunos, he publicado algunos, he participado con otros. De hecho, el año pasado en la competencia de ALAC, con Paola Soto, la directora de maestrías, el caso que le presentamos fue uno de los 3 finalistas. No sé por qué, pero algo vieron que yo no vi. Lo cierto es que ganó otra colega, para buena suerte de nosotros de la universidad, Vivian Diguero, un muy buen caso. Entonces, pero si hay algo que les puede ayudar, con gusto. Estamos ahí pretendiendo también escribir algún otro caso ahí. Como les digo, tiene sus ventajas escribir sus propios casos. Los estudiantes lo valoran mucho con uno, ¿no? Entonces ya contesté esa pregunta que estaba por ahí. Y como ahora he compartido, pues no me quise quedar solo mostrándoles acá, sino les voy a dar ahí el tour. Solo déjenme que pueda desplazarme por mis pantallas aquí. A ver. Este es el sitio web donde les digo de está esto. Ahí está la invitación y como ya dije, aquí está el programa del curso, aquí está el fascículo que lo pueden obtener, si no, ya lo han compartido. Aquí pues está el caso que idealmente planificamos con los otros 2 profesores, porque somos 3, Mélida de León y Saúl Morales, para que no sea muy aburrido y ver siempre al mismo diría mi paisano. Vamos a hacer 3 compartiendo con los diferentes auditorios. Y aquí vamos a poner el próximo caso para la segunda sesión y lo vamos a hacer con antelación, ¿no? Aquí está donde ya mencioné la primera parte y esta es la segunda y aquí está el caso. Entonces, aquí vamos a subir el otro caso que ya mencioné ahí del colega Víctor Virula sobre Aló Señor Pérez, que nos pareció interesante. Es un caso bien corto, muy sustancial, por cierto, 6 páginas, entonces ya les he dado ese tour ahí.
Y luego, como les dije, no me puedo resistir y les voy a presentar ahí la biblioteca. Como pueden ver, aquí está donde dice biblioteca.url.edu.gt. Ahí hay algo que se llama recursos, y aquí en recursos, publicaciones URL, y ahí entonces ustedes van a ingresar a publicaciones URL y los va a llevar a los casos de estudio, ¿no? Entonces aquí, cuando ustedes llegan a publicaciones URL, aquí como pueden ver, aquí dice casos de estudio. Para los que son de económicas, o los que no son, pues no hay ningún problema. Como les digo, esto es un sitio abierto y le dan ahí casos de estudio. En realidad debe ser casos de enseñanza. Y luego aquí pues van a tener un despliegue, ¿no? Como pueden ver, ahí hay 36 casos acá. Si recuerdo bien, 35, 36, que son pocos, ¿no? Y el otro día leía el Tecnológico de Monterrey y ellos elaboran 100 casos por año. Obviamente ya tienen todo un expertise desarrollado. Nosotros nos estamos iniciando en ese arte de escribir casos de enseñanza, pues si esperamos algún día que esos 36 lleguen a un número mágico de 50 y después a 100 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tan sencillo como, por ejemplo, ustedes le dan aquí, a ver, no veo aquí el vínculo donde, déjenme. Y como ya les dije, y bien dice la Biblia, y uno no puede dar testimonio de sí mismo. Pero para no incurrir en un horror ahí de algún colega, mejor les voy a presentar el caso que hice con otro colega, Leonel Corao, que se llama Riquísima, oportunidades de crecimiento, y así no me meto en lío, solo déjenme que los pueda mostrar acá. Aquí está, Riquísima, ahí está Leonel Corao y mi persona, y solo déjenme ir por acá, eso. Y entonces, si yo quiero saber qué dice el caso de Leonel Corao y mi persona, pues aquí le voy a dar, ¿no? No sé por qué ahora no me lo despliega, pero debiera desplegármelo. Algo estoy haciendo mal, pero ahí lo van a poder ver y obtener, ¿no? Y perdón, solo voy a ver el chat. Doctor, disculpe la molestia. Debe de dar clic sobre el URL, doctor, no sobre las palabras, al lado derecho. Es al lado derecho, vamos Sí. a ver, aquí. Sobre el, exactamente, doctor. Ah, está, miren, me estaba ya se me estaba olvidando. Y entonces, como pueden ver, ahí está el resumen del caso. Y luego, pues ahí ustedes se pueden movilizar dentro del caso. Y lo más importante, lo pueden bajar. Como les digo, cualquiera de esos 36 casos, ustedes lo pueden bajar, lo leen, y si creen que es aplicable, pues lo utilizan, y si no, pues no hay ningún problema. Y también lo más importante es que si quieren la nota de enseñanza, se la pueden pedir ahí a Esli Román, que es la coordinadora del programa de escritura de casos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Este caso, pues obviamente, por ser coautor con Leonel Corao, pues yo les puedo proveer la nota de enseñanza también, pero cualquier otro caso, pues ya les di ahí con Esli Román, ahí para que ustedes puedan. Luego les voy a presentar el otro que ya les mencionaba. Ahí está el IS de España, aunque aquí está en inglés, pues no hay ningún problema, lo pueden tener ahí. Y como pueden ver, dice que si usted es profesor, pues se puede, si eres docente en una institución académica universitaria y necesitas casos de negocio para tus clases, elige esta opción, se pueden registrar, ellos van a validar ahí que ustedes sean profesores de la universidad. Y una vez que hayan validado, pues les dan su clave de acceso, etcétera, etcétera. Y ya pueden consultar, ¿no? O si no, pues cuando menos van a gozar de la ventaja de tener acceso
las publicaciones de uso libre que ellos distribuyen, una muy buena que se llama IS Insight, es una revista digital muy útil para el tema de los negocios, ¿no? También tiene temas tecnológicos y otro tipo de cosas, y nunca está de más tener una publicación ahí. Entonces, eso les podría mencionar de los otros que están acá, ¿no? Y de ahí, pues, si quieren ir a Harvard, no, pues, me imagino que ya muchos lo han de conocer ahí igual, como les digo, también ahí está. Tengo mi usuario activado, como pueden ver ahí, no me salí yo. Y entonces ahí ustedes van a poder ver cualquier caso. Ahorita se me ocurre pensar en uno de costos, no sé. Y para la pregunta que me hacían si hay en español, pues sí, sí los hay. Ustedes se van aquí a mano izquierda y como pueden ver, estoy bajando aquí. Ahí está donde dice los tópicos, las publicaciones. Y como pueden ver aquí, dice que está el idioma, hay en árabe, en chino, en japonés, me muestra todo, le digo, en portugués y en español. Entonces aquí de costo yo tengo 642 casos para poder seleccionar. Veo que tiene levantada la mano Lucrecia Contreras, perdón. Le cedo la palabra a Lucrecia, por favor. Doctor, buenas noches. Donde están los 36 casos en la biblioteca de la universidad, yo creo que había una pregunta de un colega que decía que él quería subir un caso. O sea, hay que hacer un filtro a través de ESLI para subir un caso y aparezca ahí en la biblioteca. Exactamente, sí. Sí, porque nos regimos por la normativa, por decirlo de esa manera, vigente. Me disculpan, ya no vi el chat. Que se establece la empresa o la persona sobre la cual se hizo el caso debe dar una carta de autorización donde dice que está de acuerdo que se utilice el caso y pues da fe de que lo que está ahí es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como dirían los abogados. Y lo más importante es blinda a la universidad de cualquier inconveniente que pueda surgir. Porque créanme, no es fácil. Yo me recuerdo precisamente con Leonel Corado cuando antes de hacer el caso, y voy a decir el milagro y no el santo, de Riquísima, habíamos contratado otra empresa también del área de alimentos. La fuimos a visitar y nos dijo que sí, que bien, que todo lo demás. Y después perdimos la comunicación, o sea, ya no hubo interés. O sea, a veces es difícil obtener la colaboración de las empresas, pero una vez que se logra convencerlos, se puede escribir el caso y sí se necesita, como les digo, los derechos de distribución, por decirlo así, o de uso, y esté validado, ¿no? Y como es la coordinadora, pues ella se encarga de ver redacción, estilo, el enfoque, etcétera, etcétera, ¿no? Que se cumpla con todo el procedimiento. Entonces, con eso regreso ahora a nuestra presentación donde nos habíamos quedado, porque no veo más en el chat, para continuar porque el tiempo nos avanza, ¿sí? Entonces ya le hice el recorrido por ahí. Entonces decía, la preparación, lectura minuciosa del caso, o sea, el caso hay que leerlo y releerlo y conocerlo y entenderlo, para cuando vengan las preguntas esas que uno no espera, como dirían en el béisbol, un strike en el centro del plato que uno ni la vio, solo vio pasar la bola y le dio tiempo a uno de batear. Y le salió un estudiante con una pregunta de ¿what? Dice uno, ¿y aquí qué pasó, no? Revisar la nota de enseñanza, que es muy útil. La nota de enseñanza dice cuáles son los objetivos de aprendizaje, da una distribución de tiempo, las preguntas que considera que se deben hacer, cómo se puede enfocar el caso, y lo que se conoce como el plan de pizarra, o sea, todo lo que se va analizando dentro del caso, cuando se hace la plenaria, se va apuntando en la pizarra y así es como uno quiere que ahí quede la fotografía de lo actuado, como dirían los abogados, dentro de la sesión plenaria, ¿no? Y de ahí, pues, la elaboración de las preguntas guías. ¿Cómo voy a iniciar yo el caso? ¿Cuál va a ser mi pregunta guía? ¿Voy a pedir una participación voluntaria? ¿Y qué voy a hacer cuando nadie me responda? Cuando solo se oigan
como decía un colega la otra vez, los grillos de la noche. Entonces ahí pues empiezo con las preguntas ya a quemarropa. Bueno, a ver usted, que tiene cara distraído, dígame, ¿de qué se trata el caso? ¿Cuál es el problema? O a ver usted, ¿qué haría en la situación de tal? ¿Usted compraría este software o no? Según usted, ¿deben o no deben permitir que Twitter lo compre don Elon Musk, por decir algo? Ahí si usted hace ese caso. Según usted, ahora que hubo la debacle ahí de las acciones de... Bueno, no soy tan fanático del streaming, ¿cómo es que se llama este sitio web? Distribuidora de películas, se me olvidó el nombre ahorita, famoso. Netflix. Exactamente, gracias. Para que vean que no soy fanático. Bueno, ¿qué hace? ¿Es buen momento? ¿No es buen momento para invertir en Netflix? Dice que ya perdió clientela, las acciones están bajando, ¿usted cree que van a subir, etcétera? Y por ahí, de hecho es un caso que queremos escribir sobre Netflix, ahí es muy interesante la historia, ¿no? Entonces, algo muy importante es que se pueden escribir casos con fuentes secundarias también, no solo con fuentes primarias. Pero les digo, uno tiene que elaborar ahí sus preguntas guías, sus preguntas críticas, ir viendo cómo va a ser el desarrollo de la plenaria, prever cómo va a evitar la monopolización de la palabra por parte de algunos estudiantes que les gusta hablar mucho, y qué bueno que hablen, pero uno no puede pues monopolizar la palabra solo en unos, tiene que darle participación, tiene que estar atento a ver quiénes no participan, tiene que forzar esa participación de quienes no participan, hacerlos hablar, porque también es importante. Es importante que ellos digan algo, al final tienen algo que decir y es parte del desarrollo de sus competencias, ¿no? Entonces, ¿cómo va a promover ese debate entre dos, entre los contrarios, etcétera, etcétera? Todo eso es lo que uno va visualizando dentro de eso. En el fascículo ilustro de alguna manera, aunque no es lo ideal, sino lo ideal es, esto hay que actuarlo de ahí. Yo le di la sugerencia en el MOOC que están haciendo en el SEAT con Marvin de que filmaran un video de cómo es una sesión plenaria. En el fascículo yo describo, obviamente no podía contar lo que yo no he vivido, del caso Riquísima y del otro que hice con Paola Soto, que escribí con Paola Soto de Cucultéis, Turismo con Valor Compartido, un emprendimiento fallido. Y entonces ahí digo, bueno, ¿cómo vamos a iniciar? ¿De qué se trata el caso? Rebeca de León, que ese es el nombre original de la protagonista, pues está en su emprendimiento y la cosa no sale, las cuentas no están saliendo, tiene pérdidas. ¿Qué hace? Deja su emprendimiento y acepta de nuevo un trabajo, abandona, qué errores ha cometido, cuáles son sus lecciones aprendidas, etcétera. Y ahí un poco voy diciendo cómo se debe guiar la discusión, qué preguntas se pueden hacer, y luego cómo se hace el cierre, ¿no? Eso de las lecciones aprendidas, que también lo hicimos con Leonel Corado en el caso Riquísima Oportunidad de Crecimiento en un Océano Rojo. Bueno, entonces, al final se da ese cierre. Bueno, como diría el padre Pedro Morales, el last minute paper, ¿no? En 2 minutos, ¿qué aprendimos? ¿Qué dudas tenemos? ¿Qué aprendizaje nos deja? Porque hay que amarrar ese aprendizaje, no se trata solo de ir a dar el caso y decir y hacer y no sé qué más y etcétera, no, pero hay una razón de todo lo que hemos hecho y es reforzar ese aprendizaje. Y ese aprendizaje se va dando en los 3 momentos o se va reforzando en los 3 momentos que tiene la preparación del caso por parte de los estudiantes. Hay un primer momento de lectura individual que tienen que tener los estudiantes, ¿no? Esto ya lo mencioné entonces, ¿no? Un primer momento que tienen los estudiantes de lectura individual, luego tienen su reunión en grupos pequeños, que generalmente pues no lo hacen, entonces a veces algunos profesores, como en mi caso, lo hacemos 10 minutos antes de iniciar la sesión plenaria, les digo que se reúnan ahí en su grupo, terminen de intercambiar opiniones, hallazgos, puntos de vista, etcétera, porque obviamente no es lo mismo que yo vea con mi óptica de mis lentes y que vea con lentes de alguien más, y eso me refresca, me da otros puntos de vista y me va desarrollando también esa competencia de aprender a ser tolerante, ¿no? A veces eso es algo que nos cuesta mucho, aceptar puntos de vista de otros y entenderlos, etcétera. Entonces, eso es algo que se va dando en estos grupos, y después viene la plenaria. En la plenaria, donde ya entramos todos a la discusión, participan, como pueden ver ahí,
Lo ideal sería eso que estamos ahí proyectando, pero generalmente uno tiene que ir con cuchara ahí sacando las palabras de parte de los estudiantes, ¿no? Y por eso yo digo la importancia de las preguntas y la participación. No es uno el que va a la clase, son los estudiantes quienes la van a hacer. Uno ya conoce el caso, ya hasta leyó la nota de enseñanza, sabe qué fue lo que pasó con Rebeca, si al final cerró el emprendimiento, no lo cerró, etcétera, etcétera. Pero son los estudiantes los que tienen que ir deduciendo esa situación. Tengo por acá una pregunta de Virginia Tala que dice: me parece que el éxito de esa metodología de enseñanza es la comprensión lectora. ¿Cuáles son sus sugerencias relacionadas a los estudiantes que decodifican los caracteres pero no comprenden lo que leen? Digámoslo así, a veces uno tiene que ser ese guía en decir, pero ¿qué más? ¿Qué más se puede entender de eso? Porque a veces no les quedó muy claro cuál es la decisión a tomar o cuál es el problema, y entonces no se lo va uno a decir. Ahí sí que, como dice el refrán, hay que enseñar a pescar, no dar el pescado. Entonces tiene que uno decir, bueno, vámonos a la página 3 del caso en el párrafo segundo. A ver, ¿quién me lee qué dice ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué pieza de información nos está dando? Porque sí es cierto, a veces pues lo leyeron, pero pasaron por alto donde estaban algunas piezas de información importantes y no llegan a donde uno quiere, y entonces ahí es donde uno tiene que prever también cómo va a desenvolverse. Es decir, uno no va a dar la solución per se o a resolver el caso, que eso nunca lo hace uno, sino simplemente pues va orientándolo. A veces hace intervenciones explicativas o bien un análisis parcial y les dice a uno, bien, creo que nos está faltando algo. ¿Qué tal si nos vamos al anexo 1 o nos vamos de nuevo al párrafo inicial y nos situamos donde está el protagonista del caso y su situación? Identificamos el problema, etcétera, ¿sí? Y entonces es que ellos lo vayan descubriendo. Generalmente la mayoría de autores que yo he visto, a menos que sea un caso de una ciencia exacta, como la matemática, la estadística, la física o esas, no se da una respuesta. Simplemente el caso se discute, se analiza y cada quien saca sus propias conclusiones. Al final se puede contar el epílogo, porque algunas notas de enseñanza dan un epílogo, qué fue lo que pasó, pero no todas las notas de enseñanza. Por ejemplo, en el caso de Cucultéis, nosotros damos ahí con Paola el epílogo, decir, bueno, Rebeca no cerró su emprendimiento, siguió adelante porque ya estaba cerca de alcanzar el punto de equilibrio de igualar sus ingresos con sus gastos y decidió echarle más ñeque a su emprendimiento, cuando de pronto se enfrentó con la pandemia de la COVID-19 y de nuevo estaba en problemas, y ahí dejamos abierta la puerta para poder escribir una segunda parte del caso. Pero no es lo más recomendable, porque entonces es como, se pierde un poco la objetividad. ¿Cómo se califica? A eso voy ahorita, porque ya el tiempo me avanza también, a eso voy. Bien, ¿qué se va a calificar? Esa es la gran pregunta que se hace. Desde luego se califican conocimientos. Por ejemplo, en este caso, Cucultéis, pues los estudiantes tienen que saber cómo aplicar el punto de equilibrio. Obviamente yo no les doy ni la fórmula ni nada, pero ahí está la información de los ingresos, de los costos fijos, de los costos variables, etcétera, etcétera. Entonces ellos hacen esa aplicación y en base a eso van a llegar a ver si es viable o no es viable. Desde luego, algunos van a decir que no porque está teniendo pérdida, digamos los que son más adversos al riesgo. Otros van a decir que sí porque ya está próximo a alcanzar el punto de equilibrio, los que son más proclives al riesgo, etcétera. Entonces, ¿cómo se califica? Se califica en función de los argumentos, de cómo cada quien está fundamentando su decisión. No importa si unos dicen que cerró o otros dicen que debe continuar y no renunciar a sus sueños, etcétera, etcétera. Lo que más pesa ahí son los argumentos, cómo a través de los datos logró validar esa respuesta, no la respuesta per se, ¿no? Y cómo, desde luego, pues la aplicación de los conocimientos como tal, ¿no? En el otro caso que decíamos con riquísima
como mi otro colega, Leonel Corado, era más conocedor que yo en el área de marketing, pues él se encargó de toda esa parte. En Google Case también Paola se encargó de la parte de marketing. Entonces ahí está todo el tema de la aplicación del Canvas y etcétera, etcétera, que eso se va viendo lo de los conocimientos, ¿no? Entonces, eso es un poco. ¿Qué más se califica? Se califica la participación, desde luego. Ahí se puede dar, y algunos autores así lo sugieren, que se pueda dar una autocalificación de ellos mismos en su grupo pequeño, ¿no? Bueno, entonces califíquense ustedes y digamos que de los 100% de la nota del caso, que generalmente yo le doy una nota de 5 puntos netos a un caso, pues un 40%, que serían 2 puntos netos, es una autoevaluación de ustedes en su reunión de grupo pequeño. Luego yo hago una evaluación de otros 2 en la plenaria y un punto por el documento, presentación, informe que me presentaron, ¿no? Entonces, eso hace los 5 puntos. Pero ahí ya queda a criterio. En las escuelas puras de negocios, ahí no hay que presentar nada, sino esa pura participación. Ahí y lo obligan a uno porque obviamente están desarrollando esa arte de persuasión, de presentar ideas, de hablar en público, etcétera, etcétera. Entonces ahí eso es lo que quieren, que uno participe, y si uno no participa, pues no tiene, y depende su aporte. O sea, no se califica la cantidad de participaciones, ni el haber participado, sino se califica el aporte. Entonces, generalmente estos profesores tienen un mapa, le llaman ellos, de todo el salón con la fotografía de todos, de cómo está uno sentado, y uno se sienta siempre en el mismo lugar con su nombre y apellido. Entonces ellos están así como en un podio, y entonces ahí tienen su mapa, y entonces cuando alguien dijo algo relevante, pues ahí lo marcan, o si no, inmediatamente después de salir y antes de que la curva del olvido actúe, ellos van a chequear ahí quiénes ameritan tener un excelente, quién es un muy bueno, quién es un bueno, y quién es una llamada de atención por no haber participado, ¿no? Entonces le hacen llegar a uno en su momento su notita de que uno no ha participado y que se está jugando el curso. Entonces, de nuevo, se evalúan no solamente los conocimientos, sino también el desarrollo de esas competencias, ya sea de expresión oral o escrita, y pues esas otras competencias de la capacidad de análisis, la forma como se ha resuelto el caso, la forma como se ha manejado la información, si ha sido de una forma superflua, ha sido de una forma fundamentada, ha sido de una forma complementada, es decir, no solamente se quedó con la información que tenía el caso, sino también buscó más información, que ahora uno la puede encontrar muy bien precisamente en los sitios web, etcétera, etcétera. Entonces, uno es el que va a decidir, como les digo, ahí en el fascículo está una rúbrica de evaluación y un ejemplo. Y hay también ahí en déjenme recordar quién es el autor que yo vi ahí para la aplicación. Sí, aquí está. El sitio web ahí de Castellanos, Caro y Fresneda de 2011, el método de caso en la docencia, aplicación y evaluación. Ellos ahí hacen todo un desglose de cómo o sugieren que debiera de evaluarse. También en el libro este que ya les mencioné de Wasserman, que es un poco antiguito, 1994, pero es muy bueno, por cierto. El estudio de casos como método de enseñanza, son alrededor de 300 y algo de páginas. Y perdón, antes de que me desconecte, no me había percatado de lo emocionado aquí. Ya me dijo que estoy por abandonarlos de forma abrupta. Listo. Ahora sí. Yo con gusto les puedo proveer una copia de esas que ahora se estilan en PDF, que pues, pronto, si lo quieren ojear, no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos a ver. Angélica Yolanda dice: determinar hechos, identificar el problema, normas aplicables, teorías o principios, encontrar sí, lo que considera que es la mejor solución, de acuerdo con su criterio. No, o sea, aquí no existen verdades absolutas, simplemente existen verdades, ¿no? Entonces, eso es algo que uno tiene que tener en consideración. A ver, creo que me fui hasta el inicio del chat. A ver, ¿qué dice aquí?
Se crea una tabla de cotejo, sí, cada quien puede utilizar los instrumentos que considere. Como dije, Alfredo, ahí en el fascículo está un modelo que yo elaboré con base en estos autores que ya cité, Castellanos, Caro y Fresneda, una rúbrica para que les sirva. Y ahí está pues la guía. De hecho, ahí también se menciona cómo hacer exámenes basados en casos, ahí en base en otros autores, Manfred, Skyner y Linders, cómo ellos sugieren que se puede hacer este tipo de evaluaciones de exámenes. De hecho, por ejemplo, yo que doy en maestrías, sí soy consistente, tal vez porque estudié en una escuela de negocios, pero doy casos, casos, casos y casos. O sea, la evaluación parcial, que por cierto fue la semana pasada, fue un caso. La evaluación final va a ser un caso. Utilizo ejercicios, sí, también resolución de ejercicios, pero al final de cada tema que he visto en cada sesión, doy un caso. A veces un caso que yo he elaborado muy libremente para fines de mi curso. A veces no tengo los derechos de autor, entonces hago la salvedad que lo he disfrazado y que el nombre que aparece ahí no es el real, pero los datos sí, y todo lo demás. Lo único que no puedo revelar quién es el santo, solo el milagro. Entonces, para darle validez, para que los estudiantes lo comprendan, ¿no? Leonel dice, arte y ciencia para permitir el desarrollo de las soluciones creativas e innovadoras muy importantes. Sí, aunque recuérdese que en las universidades enseñamos más ciencia que arte. Entonces, eso es un poco el dilema. Yo lo aprendí hace mucho tiempo. Me decían, esto es parte arte y parte ciencia. El problema es que en las universidades nos vamos más por el lado de la ciencia, pero no quiere decir que no haya esa parte de arte. Y esa parte, pues que a veces no es tan fácil en el mundo de los negocios, principalmente ese olfato que algunos tienen para los negocios, que son muy hábiles, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Freddy Bustamante dice, según mi experiencia, la calificación es subjetiva, pues no se califica si lo que dice el estudiante es correcto, sino si su participación aporta al conocimiento general sobre el tema de estudio. En alguna medida es correcto, Freddy. Recuerda que aquí no está en un típico examen de falso y verdadero, que personalmente a mí no me gusta, y eso es un sesgo muy personal, lo aclaro, porque es un juego de todo o nada. O usted dijo la respuesta correcta o no, principalmente cuando son exámenes automatizados, y los entiendo. Entonces, yo lo que más califico, y lo he expresado así, no es si fue la pregunta correcta o incorrecta, o la respuesta correcta o incorrecta, sino por qué, el que me fundamente el por qué, ¿sí? Sí, usted decidió condenar a la persona, decidió denegar el crédito, decidió despedir a la persona, explíqueme por qué, o si no lo hizo, explíqueme por qué, y entonces es ahí. O usted decidió hacer la programación en Linux en lugar de otro tipo de software, explíqueme por qué. Entonces, el por qué creo que es lo más valioso, ¿no? Porque en el mundo real, al menos esa es mi visión. Algunos usamos Windows y otros usan Mac, pero cada quien tiene su razón de por qué le gusta, porque le es más útil, porque le gusta más, porque es más bonito, lo entiende mejor, qué sé yo. Entonces, de nuevo, no necesariamente todos tenemos la razón. Aquí nada está escrito en piedra, a diferencia de los 10 mandamientos, y ya no se pueden cambiar. Entonces, respeto mucho las opiniones de cada quien, pero sí creo que hay algo de subjetividad. En el caso de evaluaciones comprensivas, ¿qué criterios de aprobación? De nuevo, ahí, como ya dije, comprobación de conocimientos. Es decir, si es un caso voy a ir a algunas áreas que no son de mi expertise ahí para ver si puedo ilustrarlo bien, de recursos humanos, por decir algo. Bueno, contrata o no contrata a esa persona que usted la cachó que le mintió en su solicitud de empleo, que negó algo, por ejemplo, dijo que no tenía deudas y usted tuvo acceso ahí a su reporte de
información crediticia que da la superintendencia de bancos y salió que, o salió en la lista de te cobro moroso como se estilaba antes. Bueno, entonces, ¿qué? Ya, lo contratamos o no lo contratamos, aunque sea el candidato ideal, pero cometió esta falta. O hay un caso, por ejemplo, muy famoso ahí de uno que falsificó su título universitario, ahí lo compró. ¿Qué hacemos, no? Entonces, tenemos que tener los criterios de aplicación de conocimientos, los criterios éticos y los razonamientos, ¿no? Desde luego, voy a evaluar también la parte disciplinar. Por ejemplo, en un caso de proyectos, pues obviamente yo sé que tiene que aplicar el PAN, la TIR. En un caso de finanzas, pues yo sé que tiene que utilizar indicadores. En un caso de marketing, yo sé que tiene que ser un plan de mercadeo y aplicar las 4P o las 8 o la C, lo que sea. Pero sí tengo que tener esos criterios disciplinares y también todo lo que es la parte de la comprensión, ¿no? Perdón, no de la comprensión, sino de las competencias. La forma como se expresó, estaba utilizando el lenguaje técnico y eso a veces sucede, ¿verdad? Que utilizamos expresiones coloquiales y recordemos que estamos en un mundo académico, ¿no? Entonces, está bien en la calle poder usar expresiones coloquiales, pero yo no voy a responder un examen con expresiones coloquiales, sino en el lenguaje técnico, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Perfecto, muy bien, yo te tengo la grabación, gracias. Eso es algo muy importante. Entonces, de nuevo, no se puede dejar de considerar esa parte del aprendizaje disciplinar como tal. Que no le estoy preguntando que me diga la teoría de recursos humanos o los tipos de personalidad o de caracteres o de temperamento, sino que me lo aplique y que a través de la lectura del caso, pues él pueda identificar, no, esta persona es un poco compulsivo obsesiva o compulsivo obsesiva, ya no compulsiva, no, compulsivo obsesiva, o es un poco bipolar o qué sé yo. Entonces, están ahí los elementos, están ahí las piezas de información como para que él pueda, o este problema de estadística, él lo resuelve a través de una contraste de medias o una prueba de covarianza o qué sé yo. Estoy tratando de poner ejemplos de los más diversos ahí, no soy experto en estas disciplinas, pero sí, tiene que haber esa parte disciplinar que se está evaluando y de la cual cada uno somos pues conocedores. Y desde luego, como dije, la parte de competencias que para mí es muy importante, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué voy a evaluar? ¿El conocimiento per se o la aplicación de ese conocimiento? Creo que ambos deben evaluarse, ¿no? El conocimiento, y es uno como docente el que decide darle más ponderación. Sí, él está bien, conoce la tipología de Bloom tan famosa, pero al final no sabe cómo aplicarla, no sabe cómo expresar e identificar una competencia y describirla, o etcétera, etcétera, ¿no? O explicarla, no sé, por poner un ejemplo. Tampoco soy pedagogo, entonces ahí llegan mis limitaciones. Como ya vamos finalizando, entonces... Licenciado, disculpe interrumpirlo. Claro que sí, por favor. Lo voy a estar pasando en este momento el link de la evaluación del curso. Entonces, solo que le demos a los participantes unos minutitos para que ellos nos hagan favor de llenarlo. Perfecto, muy bien. Yo les doy los minutos ahí. Bien, entonces, como pueden ver ahí, lo que tocaría es, y va a ser en la segunda parte de este grupo, en el mes de junio, si recuerdo bien, el desarrollo, como uno de los dos casos que hemos previsto, que son bastante genéricos. Este habló el señor Pérez, o el otro el coronel, no me recuerdo cómo se llama, la compañía esta, que está ahí, pues que se lidian a golpes ahí porque no saben manejar sus temperamentos, caracteres, entonces terminan despidiendo y pues ahí hay que analizar qué fue lo que sucedió, dónde está, por qué, etcétera. ¿Sí? Entonces, quedo abierto porque ya el tiempo se nos acorta a sus comentarios finales, preguntas. De nuevo reitero, si ustedes quieren el material,
de esto está acá. Acá, ahí están las dos presentaciones. Aquí está el fascículo. Y pues a mí me toca dar en este horario mañana y el jueves. Y entiendo que a mediodía y a las 10:30 de la mañana pues va a estar Mélida o Saúl, pues ahí va, pero tratamos de coordinarnos todos para dar lo mismo. Y como ya dijo el compañero del SEAD ahí, dice un link ahí para la, bueno, ¿qué dijo? Para la evaluación, ¿no? ¿Alguien más que tenga algún comentario, pregunta, o alguien que pudiera decir ahí cuál es su experiencia en la aplicación del método de caso? Veo que tenemos 69 participantes. Nos gustaría saber si la mayoría pues ya ha tenido esa experiencia, qué tan frecuente. Como yo les digo, yo al menos en maestría sí, evalúo con casos, enseño con casos, ya casi que soy un caso, ¿no? Dice Carla Chacón, muy interesante para aplicar en casos de conflictos agrarios. Sí, totalmente. Tal vez lo más importante es que hay que elaborar el caso, pues, para presentar desde las diferentes perspectivas, ¿no? Un poco para cumplir con lo que decía al inicio de la objetividad. No, pues, que esté más balanceado para uno u otro lado. No estoy tomando partido ni justificando a nadie, pero creo que sí. Edgar Enrique, veo su mano levantada, por favor, si quiere intervenir. Hola, muchas gracias, doctor Díaz. Sí, solo un comentario, pues también graduado allá de maestría y pues donde es intensivo el tema de casos. Como docente, pues también aunque las reglas del juego se dan al inicio del curso que uno imparte, donde uno dice que va a cuestionar muchas cosas, siempre a veces los alumnos se sienten ofendidos. Aunque es importante siempre dar las reglas del juego, ¿verdad? Porque como no estamos acostumbrados, pero sí me ha tocado siempre ese tema, ¿verdad? La fragilidad con la que se pueden llegar a quebrar, y ahora virtualmente es un gran desafío, ¿verdad? Presencialmente pues uno puede ver las caras, el comportamiento y el curso, pero así de manera virtual donde no todos se conectan bajo el argumento de que baja la velocidad del internet o es creíble o no es creíble, ¿verdad? O otros en vehículo ya se han acostumbrado también a recibir los cursos desde un celular manejando. Sí es bien complicado poder explicar el método de casos por la movilidad que se tiene. O sea, yo creo que ese es un gran desafío y como lo menciono, ¿verdad? A veces la ofensa del alumno, ¿verdad? Aún en maestrías y que uno dé las reglas claras. Entonces creo que son los principales retos que he tenido. Gracias, bien. Gracias. Sí, efectivamente, esos son de los temas complicados. De hecho, el método de casos tal cual, así en su más ortodoxa aplicación, requiere condiciones especiales como las que se tienen en el edificio O, donde está ese tipo escenario. La identificación de los estudiantes, como ya mencioné, y pues esos espacios especialmente, y desde luego, como ya dije, pues que los estudiantes participen, no es uno. Yo sé que los estudiantes están muy acostumbrados a recibir más que a dar. Y de hecho también ese es uno de los desafíos en la otra metodología de aprendizaje invertido, que yo les digo a veces con anticipación vamos a utilizar, entonces el material va a estar disponible. Les pido para que así ya nos centremos en el tiempo que nos corresponde de clase a aclarar dudas y hacer aplicaciones. Y yo entiendo, créanme que los entiendo, también a veces en esa lógica de aprendizaje invertido, pues las tareas las hacemos de una vez, entonces tengo que comprimir. Y a veces algunos me critican porque dice que estoy enseñando Excel y que ahí no es para enseñar Excel, pero resulta que es la herramienta que vamos a utilizar y algunos no saben utilizarla
y entonces le toca a uno empezar a enseñar algunos comandos de Excel. Otros ya lo saben, ¿no? Pero sí entiendo que no vamos a quedar bien con todos, tampoco es nuestro objetivo, sino hacer que los estudiantes aprendan. Yo estoy más ahora en el paradigma del aprendizaje que de la enseñanza, o sea, que los estudiantes se puedan llevar un aprendizaje, ¿no? Y que les vaya a servir. Me alegra entonces su comentario de que le ha facilitado. Espero que la práctica que tengamos, que ustedes van a ver, hay estilos de estilos. De nuevo, en esto no hay recetas únicas. Recordemos que no somos una ciencia exacta, entonces no hay recetas únicas. Ni en medicina, eso lo aprendí de los médicos. Ni en medicina hay recetas únicas, que es un poco lo que también les aclaro a los estudiantes cuando me piden la receta. Yo les digo, mire, ni en medicina hay recetas porque a mí me van a recetar según mi edad, mi peso, la gravedad de mi enfermedad, la tolerancia que tenga al medicamento, etcétera, etcétera. Entonces, mi receta es totalmente diferente a la de cualquier otro paciente, porque eso es algo que a veces cuesta lidiar con los estudiantes en este método, que quieren algo muy mecanizado, quieren una receta de que A más B es igual a C. Y aquí eso no se puede dar. Aquí es generar un aprendizaje más significativo. Perfecto, entonces, como veo que nos quedan 3 minutos, el link de la evaluación, les recuerdo ahí, para que lo puedan llenar antes de que estemos finalizando por el día de hoy. El link de la evaluación, si ahí está de nuevo, ya está compartido. Me alegra saber, Estuardo, pues que ha ampliado un poco su visión. No está de más, pues, aprender sobre la práctica. A veces mucho lo hacemos de esa forma. Pero también hay que tener técnica. Recuérdense que hasta en el fútbol hay que tener técnica. No se trata solo de patear la pelota, sino hay que tener técnica, y eso es un poco lo que se trata de hacer acá, ¿no? De que vayamos mejorando. El link de la asistencia había sido subido con anterioridad y hubo un momento. Perfecto, creo que ya no hay más participaciones, quedando 2 minutos. Si no las hubiera, pues yo les agradezco a todos su asistencia, su permanencia ahí. Creo que se quedó muy buena parte del grupo. El link de la asistencia, creo que si le da con esta flechita que yo tengo, no sé si la puede ver, está hasta arribita, ahí donde está el chat. Ahí lo puede buscar. No sé si todavía está abierto, porque sí dijeron que había una hora para poderlo ahí llenar. Pero eso ya depende del SEAD, y eso solo lo dicen. Dice, completamente de acuerdo con ustedes, nuestra preocupación es centrarse de que los estudiantes aprendan, particularmente a implementar varias actividades en grupos. Recordemos que hoy día tenemos muchas formas de poder enseñar a los estudiantes: método de casos, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, microlearning, que es de lo último que he visto. No hacer exposiciones tan largas como la que yo he hecho, sino más cortas, acotadas. Micro videos, diría yo, que es un poco los MOOC. Si ustedes miran, los MOOC son videos de 5 o 7 minutos y no va más. Entonces, tenemos muchas formas de enseñar y esta es una de tantas. Entonces, no creo que sea la única. Yo los invito a que usemos variedad, ¿no? Así es que, María del Carmen, perdón, usted tiene la mano levantada, le cedo la palabra. Gracias, muy amable, doctor. Disculpe, le saludo desde el campus, bueno, desde Zacapa más bien. Qué gusto estar esta noche. Fíjese de que acá sí está lloviendo. Yo estuve saliendo varias veces y no me aparece el link de asistencia en el chat. Entonces me estuve conectando y desconectando. Entonces, para que mi participación, pues, para poder anotarme en la asistencia, disculpe si me la puede compartir por este inconveniente. Déjeme que lo busque acá. Voy a ver. Lo que no le garantizo es si está habilitado, porque sí me recuerdo que dijeron que iba a haber una hora. Entonces déjeme ver el link de asistencia. Ya me lo compartieron, doctor. Va, perfecto.
Gracias. No, yo Bueno, sé lo voy a las- intentar, perdón, es que fíjese que sí estuvo tronando y llovió ahorita un poco, entonces sí estuve como entrando y saliendo de la sesión por la señal, ¿verdad? Que se pone inestable. Claro. Muy bien, entonces yo no les quito más su tiempo porque sé que es valioso el tiempo de todos y me agradó pues tener la oportunidad de compartir con ustedes y espero verlos en la segunda parte que es en el mes de junio y un cordial saludo y mis mejores éxitos. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Hasta la próxima. Hasta la Feliz próxima, noche, nos gracias. vemos. Bendiciones Feliz para todos. noche. Gracias. Buenas Buenas noches a noches. todos. Muy buenas noches para todos.